Buenas noches, mi nombre es Jorge Serrano, soy del curso 1002 de la jornada de la mañana. Hoy les vengo a explicar sobre un tema muy importante del área de sociales y es el territorio. El territorio es una superficie terrestre en donde la cual se ejerce el poder de elementos con los recursos naturales y humanos. Tiene varios elementos el territorio, como cuáles. Tiene el subsuelo, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva, espacio aéreo, órbita geoestacionaria, espectro electromagnético. Esas son algunas de las que forman el territorio. Por ejemplo, la tiene Colombia. Uno de los ejemplos del subsuelo es la construcción de propiedades, es decir, las casas, barrios y ciudades y lo que sea, municipios y bueno, ya como, bueno, en fin. Mar territorial, pues tenemos a las costas caribes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al Mar Caribe, a las costas del Pacífico, entre otras costas que se encuentran, por ejemplo, las Islas Malpelo, en el Océano Atlántico encontramos las Islas San Andrés, pues obviamente pues es una isla, no es una costa, pero lo podemos complementar dentro de él, del mar territorial. Bueno, en otras formas. ¿Qué significa la territorialidad? La territorialidad es la acción por medio de la cual se ratifique la propiedad que se ejerce de determinada persona o grupo social sobre un territorio con el fin de mantener un orden social. Es decir, que Colombia es algo territorialidad. ¿Cómo se da? Pues muy fácil y muy sencillo. Colombia está primero que todo con su constitución política, ¿sí? De 1991, en la cual nosotros somos dentro de un territorio sobre 5 límites que nos dan, ¿sí? Por ejemplo, mmm, tenemos en el caso de, tenemos tres aspectos: marcación, que son los límites, obviamente, y la instauración, que son los símbolos patrios, y la conciliación. Como yo le decía, estos tres aspectos se encuentran dentro de la constitución política. Bueno, territorización. Esta territorización es sobre los grupos, ¿sí? Llamamos así, que mantienen la seguridad, el orden y a veces la justicia, ¿sí? Estos son las Fuerzas Armadas. Hablamos de la policía, ejército, marina y fuerza aérea, entre otras fuerzas de seguridad. En este proceso de protección y mantenimiento de los territorios desde sus recursos naturales y sus componentes sociales. De sus recursos naturales hablamos de, por ejemplo, la minería, ¿sí? Hay mucho, ahorita pues en Colombia se veía la mineral explotada, que bueno, en fin. Eso sería un problema muy grave, obviamente. Y sus componentes sociales, es decir, los indígenas que tienen su propio grupo, ¿sí? Su propia territorialización, ¿sí? Hablamos de de su orden dentro de ese marco, ¿sí? Pero la mayoría de la gente tiene obviamente el ejército, la policía, entre otras fuerzas que yo nombré, en su seguridad. Bueno, otro dato importante y es el ordenamiento territorial. Pero antes de entrar a eso, voy a explicar lo que es un límite. Un límite es una línea invisible en donde, imaginaria o invisible, como se llame, donde se da cierto límite, ¿sí? Colombia tiene límites con Panamá, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador, ¿sí? También tiene límites marítimos, hablamos de Haití, República Dominicana, entre otros límites. Una frontera es un paso en donde la gente tiene que pasar sobre un registro para que los tengan en datos para legalmente. Hay fronteras ilegales, ¿sí? Hablamos de las trochas, en el caso de los extranjeros venezolanos que entran ilegalmente, ¿sí? Por papeles, puede ser por algo o por un delito que hayan cometido y se meten por esas trochas, llamamos así fronteras ilegales. Bueno,
Ya por último, el ordenamiento territorial. Es una estrategia de planificación construida por un conjunto de políticas y proyectos que buscan actuar sobre territorios políticos administrativos como ciudades, pueblos, municipios y departamentos. Eso sirve de mucho, pero a veces no sirve de tanto, ¿sí? Un ordenamiento territorial para mí es como construir vías, ¿sí? Ayudar a la gente en sus necesidades. Es decir, en educación podemos decir que son jardines, colegios y universidades. En salud hablamos de hospitales y ayuntamientos. Y en social hablamos de recreación, hablamos de los parques o puede ser de, sí, de los parques, obviamente. Y bueno, de la vida social, pues hablamos de lo cotidiano, de las vías, que es lo más frecuente que vemos vías dañadas, que donde afectan mucho el entorno de la gente. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.